están? Estamos ya en contacto con uno de nuestros selectos expositores en este Congreso de Auditoría Interna de Chile. Para tener una conversación un poco más en profundidad, quiero agradecer a Juan José Puyol, gerente de consultoría de Interop Latinoamérica, quien desde Buenos Aires está conectado con nosotros. Juan José, muchas gracias. Buen día, Macarena, es un gusto. Igualmente. Hablemos de Data Analytics, porque tú justamente elegiste ese título en tu presentación, cómo hacer eficiente el uso de Data Analytics. ¿Qué impacto tuvieron las complicaciones derivadas de la pandemia en las áreas de auditoría en relación justamente con el uso de Data Analytics? Bueno, tuvieron varios impactos porque adicionalmente al hecho de obviamente no poder trabajar presencialmente, eso impactó en que hubo que recurrir, las empresas tuvieron que recurrir a soluciones informáticas que les ayudaran. No solo el tradicional Zoom, que les solucionó el problema de comunicación, reuniones que ya no podían ser presenciales, sino que implicó que la gente los auditores necesitaban conectarse con datos, y eso impulsó más el uso de análisis de datos. No solo datos de los procesos en sí, sino que inclusive relacionados con la pandemia. Varias empresas hicieron análisis de datos relacionados con si estaban o no sus tiendas o sus negocios o sus claro, actividades en condiciones de volver a reinsertarse mediante cuestionarios, seguimiento y demás, e inclusive cruzando datos de los sistemas para verificar que el personal no estuviera trabajando fuera de horario, en horarios excesivos, porque eso generaba una serie de conflictos internos. Así que motivó más uso de análisis de datos, exactamente. Sí, eso te iba a preguntar. Muchas empresas han sido por años más reticentes o les cuesta un poco más entrar en el mundo digital y confiar también en Data Analytics. Y la pandemia, en cierta forma, hizo obligatorio el subirse a este carro. Sin ninguna duda, porque el auditor estaba muy acostumbrado a reunirse, a buscar evidencias en forma presencial en los lugares y tuvo que recurrir a soluciones alternativas, inclusive otras soluciones no necesariamente de Data Analytics, pero cámaras en los locales como para poder hacer una auditoría remota de información. Así que sí, eso ha sido un cambio muy importante. ¿Y qué impacto tuvieron las complicaciones derivadas de la pandemia en las actividades propias de su empresa y de los fabricantes de soluciones de Data Analytics? Contrariamente a lo que esperábamos, que podía haber restricciones, reducción de tamaño, muy por el contrario, las empresas tuvieron muchos más proyectos relacionados con data justamente por esta necesidad de combinar data, evaluación de riesgos y demás. Nosotros en particular, que representamos una empresa canadiense de auditoría, ACL Analytics, que es muy conocida en el mundo de auditoría, ya hacía un año que se había incorporado otra empresa más y creado una empresa nueva, Galvanize, y fue comprada por otra corporación americana en medio de la pandemia para hacer una solución más ampliada todavía de gobierno. Y nosotros en particular incorporamos personal dentro de esta época y nos mudamos a una oficina nuevas en Las Condes, más amplias, que nos permiten ahora paulatinamente poder volver a trabajar en conjunto, si no, no hubiéramos podido. De hecho, la foto que tengo atrás, porque no pude ir a visitarlas, es de las nuevas oficinas en las que estamos ahora en Las Condes. Se ven preciosas, iluminadas, con harto sol. Juan José, bueno, justamente te quería felicitar por haber aprovechado las oportunidades. Siempre decimos que estos problemas, como una pandemia, algo que nadie nunca se imaginó, nos entregan oportunidades y desafíos junto con los problemas a los que tenemos que afrontar y de los cuales hay que hacerse cargo. Y hablando del futuro, ¿cómo ves las necesidades de las empresas para los próximos años respecto a las herramientas de auditoría y de Data Analytics? Nosotros las vemos exactamente en el camino de lo que se viene hablando en la conferencia, tanto lo que comentaron ayer los expositores como lo que estamos comentando hoy de la necesidad de las empresas de auditoría, de presentar datos en tiempo real para que la gente los consuma en tiempo real y no esperar a informes y demás, implican que necesitan más ayuda de Data Analytics. Y creo que la experiencia que han tenido en este periodo les ha ayudado a todas las empresas y especialmente a los grupos de auditoría que quizás eran un poco más reticentes en muchos temas de asociarse a eso, a subirse a este carro y avanzar en ese camino. ¿Y alguna recomendación para quienes no han comenzado aún este camino? ¿De qué manera puede ser la mejor forma de iniciarlo para que tú puedas darles algún consejo? Y plantearse algún objetivo de
de ayuda a las áreas de negocio. Yo un poco lo que expliqué en la presentación de hoy, que hay que alinearse con los riesgos más importantes que tenga la empresa y aportar en esos puntos. Por ahí no divagar en algunos temas colaterales que a lo mejor la auditoría está investigando y de todas maneras necesitan, pero concentrarse en algún punto crítico y dar el apoyo en ese punto crítico con la mirada de la auditoría, que siempre es mucho más abarcativa que a lo mejor la de los propios responsables de los procesos. Bueno, a ver si con esto se entusiasman entonces a abordar este tren, que el que no lo toma ahora se queda abajo y ya después va a ser muy difícil ponerse al día, porque va muy rápido esto, va muy rápido y hay que estar siempre en la vanguardia. Juan José Puyol, gerente de consultoría de Interop Latinoamericano, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Muchas gracias por ser parte también del Congreso de Auditoría Interna de Chile. Un gusto, Macarena, nos vemos. Igual, que estés bien. Chao. Nos vamos a trasladar y nos vamos a ir a Buenos Aires para saludar a Juan José Puyol, gerente de consultoría de Interop Latinoamérica. Ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, posee un máster en dirección de empresas, especialista en herramientas de informática para auditoría, análisis de datos, monitoreo continuo y GRC. Y en esta oportunidad, Juan José nos va a hablar de cómo hacer eficiente el uso de Data Analytics. ¿Cuántos datos necesitamos? ¿Cuántos controles necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Esas son las preguntas. Las respuestas las tiene Juan José. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengas buenos días. Buenos días. Es un gusto estar entonces participando de este congreso desde Buenos Aires. El tema sobre el cual me han pedido que comentáramos es cómo hacer eficiente el uso de Data Analytics. Creo que las aplicaciones de Data Analytics ya son conocidas y con uso parcial o amplio en muchas empresas. Entonces, el temario que vamos a estar viendo hoy, ya me han presentado, así que yo voy a saltear rápidamente esta presentación. La agenda que tenemos para hoy es hablar entonces un poco de cómo hacer eficiente el uso de Data Analytics. Y cuando avanzamos en el tema del uso de Data Analytics, las preguntas que siempre aparecen, que siempre nos hacen, nosotros trabajamos con consultoría y soporte de productos de Galvanize y de Accel Analytics, es cuántos datos necesitamos para Data Analytics, cuántos controles estamos necesitando implementar o hacer. Vamos a comentar un poquito de esos dos puntos y comentar un ejemplo entonces de un caso concreto en donde se ha avanzado en eficiencia de Data Analytics y qué herramientas serían las que necesitamos para trabajar con Data Analytics. Esa sería un poquito la agenda que vamos a tratar hoy. Si vamos a hablar de cómo hacer el uso de Data Analytics, el primer punto sería entender quién usa Data Analytics dentro de un grupo de auditoría interna. En general, lo que hemos visto en la experiencia es que independientemente de algún trabajo individual que hace algún auditor, un especialista en datos o un usuario experto en cada grupo son los que son capaces, tienen facilidades, conocimiento, tiempo asignado para acceder a datos, investigar, obtener datos, para trabajar, y hay una barrera y hay otros usuarios que los podríamos llamar consumidores de resultados de Data Analytics. Otros auditores que son los que a lo mejor conocen de las temáticas y los problemas que necesitan de los datos para revisar y trabajar con esos resultados. Y un líder de auditoría, un jefe de auditoría, un gerente de auditoría que seguramente no usa, y está bien que no use Analytics, pero que necesita trabajar con resultados que un auditor analice a partir de lo que recibe. La experiencia es que menos de un 15% de un grupo de trabajo de auditoría interna usa Accel Analytics. Y encima, si consideramos responsables de las áreas de negocios que reciben información que los auditores han elaborado, bueno, este porcentaje es mucho más bajo. Nosotros, parte de nuestra tarea en la empresa es justamente comercializar licencias de Data Analytics, así que mucho nos gustaría que el universo fuera completo, que todo el mundo usara, pero en realidad, hablando de eficiencia, es mejor tener usuarios expertos y capacitados y usuarios que sean capaces de entender qué hace falta, cómo extraerlo y trabajar con los resultados para que
la eficiencia del grupo sea mayor. Entonces, si avanzamos un punto, el próximo tema es cuántos datos necesitamos para poder hacer controles de Data Analytics, cómo los obtengo, cómo obtengo como acceso a esos datos. Entonces, primero una pequeña aclaración de que estamos hablando con un dato, con una información. Voy a tomar un simple ejemplo. Se produjo una venta de un pack de 3 TV LEDs de 75, una promoción que generó esa venta, una de esas promociones que de pronto aparecen porque marketing necesita competir con la competencia y este fin de semana tiene que tener funcionando el sistema de cliente preferido porque la competencia ofrece algo igual. Así que bueno, se produce una venta, venta se registra en un sistema de ventas que seguramente tiene la empresa, y ahora esta venta genera datos o información que distintos responsables de negocio de la empresa pueden necesitar para algo distinto. El vendedor seguramente estará interesado en saber si le liquidaron la comisión de esa venta. Si lo ve el jefe de ventas, seguramente está preocupado en saber si llegó a la cuota que tiene que cumplir. Un jefe de almacenes, quizá esta venta le provoca analizar si hay stock o no para poder hacer la entrega que se comprometió. Un jefe de compras podría estar involucrado en saber si tiene que comprar reposición del producto para la próxima venta. Y si esto lo ve un transportista, quizás su preocupación es dónde lo retiro, de qué bodega, dónde tengo que entregarlo. ¿Hay escalera? ¿Tengo que ir con más de un ayudante? Y finalmente, no sé, el jefe de finanzas, si se vendió este pack, seguramente estará más preocupado por saber si se acreditó la tarjeta les acreditó el pago a la empresa o todavía está pendiente. Entonces, es importante entender que datos o información tienen distintos puntos de vista, distintas necesidades de análisis según el destinatario, según la persona que necesita la información que se deriva de alguno de los sistemas de la empresa. Y si esto era lo que necesita cada uno de estos funcionarios, ¿qué es lo que le interesa al auditor si se produjo una venta de este tipo? Bueno, los auditores somos reconocidos por ser un poquito más retorcidos en lo que queremos analizar, así que es muy probable que el auditor esté mucho más concentrado en analizar alguna irregularidad, alguna falencia, algún hallazgo de algún problema en la compra, mucho más que solamente felicitar al equipo de ventas por haber vendido un pack de 3 TV LEDs de gran tamaño, ¿sí? Algunas de estas son las preocupaciones que necesitamos encontrar en los datos de los sistemas para poder satisfacer algunas de los hallazgos que podríamos estar encontrando a partir de este tema. Entonces, si la venta se registró en el sistema de ventas, seguramente hubo una serie de pasos por los cuales se registró, se aprobó, pasó a despacho, se generó la entrega, o sea, todo un sistema complejo de datos. Y bueno, esta es una de las razones por las cuales en un grupo de auditoría, para trabajar con Data Analytics, es adecuado tener especialistas en datos, algunos de los usuarios más expertos, que sean los que se hagan más amigos de los sistemas, puedan investigar, tengan conocimientos y herramientas válidas como para poder investigar los datos que son necesarios para algunos de los controles. ¿Cuántos datos necesitamos entonces? Estamos hablando de que depende de para qué lo vamos a usar, con lo cual preferiría cambiar la pregunta de cuántos datos necesitamos a qué datos necesitamos, justamente por este tema de que tenemos que investigar, extraer el dato que nos permita hacer un análisis de Data Analytics correcto. Y acá parte de la eficiencia en este trabajo es que estos usuarios expertos, los que se conectan a datos, reciban indicaciones, comentarios, pedidos, definiciones del auditor, que es el conocedor del proceso de negocio y que necesita trabajar con datos que los especialistas les va a poder proveer para hacer evaluación de resultados. Esta es un ida y vuelta de trabajo de un auditor especialista en el proceso en el que estamos trabajando, en el que estamos auditando, con él o los usuarios expertos en trabajo de análisis de datos, porque esto será lo que habrá que elevar después para trabajar con los responsables de los procesos de negocio, porque finalmente, en algún momento, auditoría traslada sus hallazgos, lo que ha obtenido como resultado de análisis de datos para
informar excepciones o problemas a los responsables del negocio. Así que este tiene que ser un camino de ida y vuelta, y este ciclo que estamos viendo acá será necesario repetirlo tantas veces como sea necesario para que obtengamos la extracción de datos y hagamos el análisis adecuado para que nuestros hallazgos sean de utilidad a los responsables del negocio a quien se los estemos comunicando. En esta etapa entonces de uso de Data Analytics, hay un tema importante que es el grado de automatización, de monitoreo, de automatización que le podamos dar al análisis. Normalmente un trabajo de Data Analytics comienza justamente con algún trabajo exploratorio, algún usuario, un auditor que conoce algo de trabajo de datos o trabajando con un especialista para una auditoría puntual o a partir de alguna denuncia muchas veces o de algún problema detectado en el negocio, hace alguna extracción de datos, hace algún análisis específico, hace alguna consulta y el tema empieza a ser interesante en la medida que encuentre que han hecho un análisis de datos útil, que los resultados que obtiene le permiten alertar o entender alguna problemática en los sistemas, porque entonces ya se podría avanzar a un punto repetitivo, digamos, convertir ese análisis que se hizo manualmente en un script, en un programa, algo que se pueda reusar cada vez que un auditor u otros puedan participar en una de las tareas de investigación y se pueda programar, a lo mejor repetirlo cada vez que se haga algún proceso de auditoría. Y lo ideal sería avanzar a un tema de auditoría y monitoreo continuo, porque si hemos encontrado que con análisis de datos podemos estar haciendo una extracción de información y detectar algún caso especial sobre el cual debiéramos alertar al resto de la organización, ahí sería ideal entonces que estos controles los pudiéramos programar, los pudiéramos automatizar para que corran solos, se ejecuten solos y nos informen cuando encuentren alertas o excepciones, y entonces el equipo de auditoría puede dedicarse solamente a trabajar el análisis de casos especiales cuando nuestro sistema automático nos informe de que haya problemas y manteniendo algún tipo de información para saber que el control corre, que va encontrando, que va controlando el universo correcto y que vamos extrayendo datos de hallazgos o problemas cada vez que aparezca alguno realmente. Entonces, ¿qué datos necesitamos para trabajar? Esto estamos diciendo que necesitamos que los especialistas de datos los extraigan y los compartan con los auditores para el trabajo, y esto lo ideal, una vez hecho el desarrollo, para ser eficientes, es ideal que incorporemos automatización, que dejemos la capacidad de desarrollo para hacer nuevos desarrollos y que dejemos funcionando un control, una prueba de funcionamiento de datos, entregando datos a los auditores para que estos puedan hacer su ciclo de trabajo y informando adecuadamente a los responsables del proceso de negocios. Es un punto importante para avanzar en la eficiencia del trabajo de Data Analytics. Este tema de obtención de datos implica conectarse a los sistemas, obtener datos de los sistemas aplicativos que tenemos en la empresa. Hoy en día yo creo que prácticamente todas las operaciones, todas las actividades de las empresas están soportadas por algún sistema, con lo cual normalmente o el inicio de trabajo es obtener algún tipo de reporte de los mismos sistemas, que pueden ser en distintos formatos de salida, y usar algún software analítico que pueda leer cualquier tipo de archivo Excel o de texto o de reportes. De hecho, nosotros trabajamos con Excel Analytics, que es capaz de leer varios formatos de estos tipos de archivos, pero lo más importante no es depender de que los sistemas nos entreguen salidas de información con la cual trabajar, sino que en realidad todos los sistemas tienen por debajo algún motor de base de datos, donde están los datos propios del sistema. Oracle, SQL Server, bueno, hay un montón de motores de base de datos que soportan las distintas aplicaciones, y lo ideal para la eficiencia y seguridad de la información que hacemos es que con el software analítico accedamos directamente a las bases de datos para poder hacer extracciones y trabajar directamente con los datos crudos del sistema, ¿sí?
Un tema importante es que muchas veces cuando encaramos este tema en alguna empresa, aparece la opción de conectarnos a otras aplicaciones que extraen datos de estos sistemas de procesos, de estas aplicaciones de procesos en la empresa, y generan, no sé, un data warehouse y tienen indicadores y demás. Y un pequeño tema de alerta porque esa no es la mejor fuente de datos para ir a extraer información. Si yo vuelvo al ejemplo de esta venta del pack, es muy probable que en un data warehouse donde haya indicadores comerciales estará registrada la venta de ese pack de televisores, porque eso muestra en el indicador de cumplimiento del, del objetivo de ventas del año y de la cantidad de productos vendidos y la región y demás, pero no tenemos la información de base de todo el proceso, de todas las transacciones, de todos los datos adicionales que permitieron llegar a esa venta, que desde el lado de auditoría nos permitiría verificar cosas como a qué hora se cargó la venta, a qué hora se aprobó y el resto de las cuestiones que nosotros quisiéramos controlar o verificar cómo se llegó a esa venta. Seguramente está registrada la venta y no si esa venta tuvo distintas etapas anteriores, se anuló, se volvió a cargar, y esa es información súper útil para hacer análisis de datos. Así que yo lo voy a eliminar de los objetivos de datos que nos interesaría trabajar desde el software analítico. Cuando hago de aplicaciones, estoy diciendo, nos tenemos que conectar a sistemas como Oracle Financial, SAP RP, Salesforce, distintos sistemas aplicativos que están en nuestras empresas y que tienen sus bases de datos de trabajo. El objetivo también de poder acceder directamente a las bases de datos de las distintas aplicaciones nos va a permitir inclusive potenciar análisis de datos con información cruzada. El software analítico, al conectarse directamente, nos tiene que permitir comparar datos de distintos sistemas que a lo mejor no dialogan entre sí, y nosotros podemos verificar realmente con la Data Analytics que ambos sistemas tienen la misma información o encontrar diferencias que pudieran significar algún problema de comunicación, de interfaces entre los sistemas. ¿Cómo obtengo los datos necesarios? Entonces, necesitamos que nuestra herramienta analítica tenga acceso a datos de distintas plataformas. Plataformas me refiero a distintas bases de datos a los conectarnos y distintos formatos de archivos que pudiéramos necesitar. Si no podemos acceder a datos directos de bases de datos, empezaremos con algún otro tipo de archivo y trataremos lo antes posible de poder pasar a una conexión directa de importación y hacer esto con independencia de sistemas. Siempre que hablamos de independencia de sistemas, la gente de sistemas se pone un poco nerviosa, espero que no haya muchos en la audiencia por las dudas, pero no estamos diciendo de trabajar sin ninguna conexión con sistemas. Lo que sí estamos necesitando es que nosotros podamos hacer en propio nuestra extracción, nuestro análisis de sistemas y no depender de tener que pedir reportes, de pedir salidas de información, porque ahí perdemos cierta independencia, ya hay alguien que puede eventualmente estar manipulando los datos, no tenemos certeza de cuál es el campo fecha que nos entregan en un reporte, y en cambio nosotros accediendo directamente a lo mejor podemos ver que hay 2 o 3 campos fechas y podríamos hacer un análisis mucho más importante. Necesitamos tener protegidos los datos, que lo que extraigamos de los sistemas no lo podamos modificar manualmente para poder tener seguridad en los datos que trabajamos, y obviamente las empresas cada vez trabajan con más volumen de datos y necesitamos poder trabajar con una herramienta de Data Analytics que permita trabajar con volúmenes grandes de archivos. El universo ahora de orígenes de datos es mucho más amplio que años atrás. Además de las bases de datos tradicionales, hay una serie de bases de datos más nuevas que soportan información de Big Data, de información de otras aplicaciones que no están necesariamente en nuestro sistema. Hay muchas aplicaciones que ahora tienen las empresas que ni siquiera están en los servidores directos de las empresas. Así que la herramienta de Data Analytics que seleccionemos necesitamos que tenga acceso con conectores para estos tipos de aplicaciones que residen normalmente cloud.
Hay otros orígenes de datos, no solo los propios de los sistemas aplicativos, sino otras fuentes de datos importantísimas para poder utilizar razonablemente Data Analytics. El Active Directory, que tiene todos los usuarios de la compañía, correos, acceso a distintas aplicaciones que son cloud, o aplicaciones no necesariamente de procesos, sino de seguridad o de proyectos, o donde hay información en redes sociales sobre las cuales nos gustaría hacer cruce de información. Y además hay datos que residen en distintos orígenes. Hay muchos data lakes, mucha información que están en dispositivos externos, en lugares compartidos, que hace falta, en definitiva, que el software analítico tenga ahora toda esta amplia variedad de orígenes de datos que necesitamos para poder hacer cruces de información y hacer un trabajo de data analytics importante. Así que esto es parte de los requerimientos para poder obtener datos. Mencioné Big Data. Muchas veces en las empresas, cuando vemos la cantidad de datos que tenemos en un maestro de compras o en operaciones, estamos pensando que eso es Big Data, pero en realidad Big Data es algo más grande todavía. Y un ejemplo de Big Data es, por ejemplo, Uber, que captura muchísima información. Cada vez que ustedes consultan si hay o no un móvil, o contratan un viaje, o alguien accede a alguna de las aplicaciones, se está capturando información para saber desde dónde hay alguien que está necesitando un móvil, cuál es esa información. Y si bien Uber tiene este gran volumen de Big Data, su éxito en realidad no está relacionado con su Big Data. En realidad, el éxito de Uber es poner a disposición un dato concreto para lograr un viaje. Esto del dato concreto es un buen ejemplo parecido a las necesidades de auditoría. Nosotros necesitamos desde auditoría obtener los datos necesarios para un análisis. En el caso concreto de Uber, el dato concreto es a los que necesitan hacer un viaje, que son uno de los que necesitan un dato, es cuál es el móvil disponible, dónde está disponible y en cuánto tiempo estaría llegando a donde yo estoy. Y a los conductores de los vehículos, dónde está el pasajero que está necesitando un móvil para un viaje. Esto en realidad es una prueba más de un sistema informático que ayuda a hacer algo que antes probablemente era manual, y quisiera reconocer acá entonces públicamente que quizá los conductores de taxis, los taxistas, han sido uno de los primeros especialistas urbanos en trabajar con datos y encontrar información importante a partir de los datos. Obviamente usando su herramienta básica, que son los ojos, para buscar en todos los datos de las calles una alerta, buscar en todas las personas que están en las distintas calles una alerta, una persona que levante una mano y haga señas para buscar un dato. Esa alerta ahora está pudiendo recibirla a través de un sistema informático de soporte, o sea, obtener el dato que cada uno necesita. Este ejemplo que viene de la Harvard Business Review me parece que tiene bastante relación con el trabajo que nosotros necesitamos de nuestros especialistas en Data Analytics para ser capaces de obtener de los sistemas el dato que cada auditor, cada proceso de negocios necesita para poder analizar situaciones. De paso, un complemento, por ahí si ustedes no lo conocen, con esta Big Data que Uber almacena cada vez que hacemos viajes y demás, ha hecho una iniciativa internacional que tiene información de tiempos de viajes. Está instalada para varias ciudades y ustedes pueden consultar en ese link en Santiago de Chile, y ustedes pueden elegir un origen y un destino, y en función a la Big Data que analiza Uber de todo su historial de viajes, puede decirles el tiempo esperado para un viaje entre dos regiones. Esto es un uso distinto. Alguien que necesita saber cuánto tiempo va a demorar, obtiene a través de datos de un sistema un analytic que le permite saber cuánto demoraría según la fecha y según la hora de viaje. ¿Ok? Seguramente tardamos mucho más, ¿no? Siempre nuestros viajes por Santiago parecen más largos que lo que dicen estos tiempos, pero cada vez que se registran viajes se va mejorando la información para la próxima predicción. Si tenemos datos
si tenemos acceso a los datos y con Data Analytics podemos conectarnos a las distintas aplicaciones, otra de las preguntas típicas es ¿cuántos controles necesitamos? Y cuando hablamos de controles en las empresas, en realidad nos enfrentamos a veces con algunas barreras, con algunas dudas, porque necesitamos hacer controles de Data Analytics. Nosotros tenemos sistemas funcionando y muchas veces es algún ERP de clase mundial como SAP y demás. Entonces, esos sistemas no tienen ya sus controles. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer extracción de datos y hacer con Data Analytics prueba de lo que está pasando en los sistemas? Bueno, en realidad el tema es los controles que seguramente tienen internamente nuestras aplicaciones. ¿Están funcionando como debieran? ¿Hay una segregación de función que tenemos definida en nuestra matriz de responsabilidades, de quién debe hacer qué? ¿Esa segregación se respeta dentro de los sistemas? Nosotros podemos tener muy buenos manuales de funciones, muy bien especificado qué tipo de funcionario tiene que hacer, quién tiene que aprobar lo que haga otro y demás, pero la verdad de la milanesa, la realidad está adentro de los sistemas. Lo que ocurra o no en una aprobación está adentro de los sistemas y eso es lo que nosotros deberíamos verificar que realmente funcionan. La realidad es además que los controles en los sistemas no son la prioridad de TI. El área de tecnología de información está fundamentalmente tratando de que los sistemas operen y que los usuarios puedan trabajar sin problemas y se encuentran a temas como que es prioridad poner en funcionamiento la nueva versión del sistema de contabilidad que tiene que empezar a funcionar el lunes próximo y mucho antes de eso no le pueden dedicar tema a otra cosa, tiempo a otra cosa y principalmente el lunes tiene que estar funcionando contabilidad porque si no, no funciona la empresa. Cuando pedimos a sistemas controles, información de funcionamiento, seguramente habrán recibido ustedes, si lo han intentado, alguna de estas respuestas. No tengo ese dato en el sistema, no te lo voy a poder dar, o sí, lo vamos a hacer, pero está en cola de espera porque hay otros temas prioritarios. No hay presupuesto, ¿sí? Necesitaría poner alguna persona para prepararte esta información. Y buena idea, lo que vos querés controlar, vamos a ponerlo en el comité del año próximo y ahí vemos qué prioridad le asignamos. Por esto es parte de lo que nosotros necesitamos, cierta independencia para poder acceder a datos y armar nosotros nuestros propios controles de verificación de cómo están las reglas de negocio funcionando en las aplicaciones. De todas maneras, los controles que existen en los sistemas no impiden que algún usuario intente alguna otra alternativa que eventualmente le deja cometer un error o peor aún, un fraude, ¿sí? Los controles en los sistemas no necesariamente están diseñados para prevenir fraude. Seguramente, si ustedes tienen una norma que dice que cuando uno hace una rendición de gastos en la empresa, si supera un determinado importe, tiene que presentar comprobantes de a quién le compró, de los proveedores, comprobantes del gasto, es muy probable que el sistema que usted verifica eso. Si yo el monto que voy a rendir supera el valor, me va a decir ingrese los comprobantes y si no, no me lo deja ingresar. Así que ese control capaz que funciona. Lo que sí el control no verifica después es si yo entonces, como no tengo comprobantes o quiero mentir en mis gastos, divido la entrada. Hago un ingreso por la mitad del valor que me lo deja hacer sin comprobantes y hago otra rendición posterior por el valor que quiero. Entonces, claro, los dos cumplen con el mínimo, me los deja pasar, no presento comprobantes y encontré yo un mecanismo para vulnerar el control que en realidad no puede ser implementado de mejor manera desde la aplicación. Es un claro ejemplo de tratar de encontrar nosotros con Data Analytics, extraer información y verificar si alguna de estas eventuales alternativas pudiera estar siendo aprovechada por algún usuario. Entonces, si tenemos sistemas y tenemos controles, de todas maneras siempre surge esta pregunta.
¿quién es responsable de los controles en los aplicativos? No es la primera línea de defensa, no son los responsables mismos, esos los que deberían estar preocupados por su análisis de datos. Bueno, el tema es que nuestra pregunta sería, los responsables de las primeras líneas, los responsables de los controles que deberían mitigar los riesgos que tuvieran sus problemas, ¿hacen algún tema de monitoreo continuo? La realidad de lo que vemos en las empresas normalmente es que las primeras líneas no usan Data Analytics, no tienen normalmente herramientas con las cuales poder hacer trabajo de análisis. En realidad leen reportes de los sistemas, salidas que los sistemas tienen preparadas o que han pedido a las áreas de sistemas. Y en general son procesos que después ellos requieren trabajar. Bueno, lo típico, se lo descargan a Excel y en el Excel trabajan, navegan, buscan algo y cada vez que necesitan tienen que volverle a pedir a sistemas algún informe adicional. Entonces, si bien primera línea de defensa es responsable de sus controles, este es un tema que ya desde el instituto está entendido y trabajado, el hecho de la responsabilidad de las primeras y segundas líneas de defensa dentro de las compañías, pero está claro que las capacidades que tenemos desde auditoría, capacidades de dos tipos, capacidades de analizar mejor los riesgos y los problemas que podría haber en las aplicaciones, analizar qué tipo de controles deberían estar implementados y hacer pruebas de extracción, con extracción de datos para verificar si los procesos de negocio se cumplen de acuerdo a las reglas correctas o encontramos, pese a los mejores esfuerzos de tecnología, que hay alguna cosa que no está de acuerdo. Y entonces, esta es una ayuda, o sea, nuestras capacidades desde auditoría para usar nuestras técnicas, nuestras metodologías, nuestra posibilidad de data analytics, está claramente pensado que sería una muy buena ayuda que nosotros lo aportemos a las primeras y segunda línea como resultados de nuestra gestión. De hecho, si consultan la guía de trabajo del instituto sobre auditoría continua y cómo coordinarse para proveer un aseguramiento continuo, van a encontrar unas muy buenas referencias e indicaciones sobre este tema, así que voy a saltearlas acá, pero hacen un poco a la eficiencia del trabajo de Data Analytics, el hecho de poderlo compartir adecuadamente con los responsables de los procesos, que son quienes tienen que, en definitiva, trabajar sobre esa información. ¿Cuántos controles necesitamos? Bueno, aquí el tema importante sería que lo que tenemos que hacer es establecer prioridades, ¿sí? Antes de meternos a trabajar con Data Analytics, lo que los auditores, los líderes de auditoría deberían trabajar es en identificar procesos críticos, cuáles son los objetivos de esos procesos, qué riesgos tienen esos objetivos, identificar si hay o no controles existentes, qué podrían fallar en esos controles existentes, cuáles podrían ser las consecuencias, armar un poquitito este esquema, ¿no? Nuestras auditorías deberían estar basados en los objetivos de los procesos que auditamos, qué podría estar saliendo mal, qué podría fallar, qué controles existen, y nosotros armar entonces con Data Analytics pruebas de si los controles están funcionando bien o si no hay controles y hay casos en los cuales encontramos problemas, y tener hallazgos que después nosotros podamos compartir con las áreas de negocio para verificar si se pueden solucionar, mitigar o remediar de alguna manera. Entonces, si estamos hablando de objetivos, ¿cuáles son los objetivos de los procesos? Nuevamente vengo a mi ejemplo de la promoción del cliente preferido. ¿Por qué estos distintos funcionarios de la empresa están interesados en este dato? Seguramente porque cada uno de ellos tiene un objetivo, ¿sí? El vendedor necesita la comisión paga porque tendrá que pagar deudas, el jefe de ventas tiene que cumplir una cuota que tiene en el presupuesto, ¿sí? Y cada uno tiene algún objetivo a cumplir. Si estamos pensando en Data Analytics,
Bueno, seguramente no me preocuparía quizá en el objetivo de que el vendedor tenga que pagar sus deudas, me preocuparía en cuáles son los objetivos de los otros procesos, ¿sí? De ventas, de entregas, de compra, de cobranzas, y vería cuáles son las cosas que pueden fallar para pensar entonces a dónde tengo que orientar los controles que yo debería implementar. En realidad no me voy a olvidar demasiado de que a lo mejor los vendedores necesitan pagar alguna deuda, porque esa también ustedes habrán ya escuchado en algunas otras presentaciones relacionadas con detección de fraude, que puede ser un tema importante, el hecho de que algún funcionario de la empresa tenga alguna necesidad económica que no puede solventar directamente y a lo mejor aproveche alguna acción de fraude para poder conseguirse los dinerillos que le faltan. Así que ese sería un tema que eventualmente podríamos trabajar separadamente en análisis de datos para ver dónde podría haber alguna sospecha o algún problema que generara algún fraude. Entonces, para esta información, si voy a establecer prioridades, identificar procesos críticos y objetivos, es muy importante entonces, más que cuántos controles, definir cuáles son los controles que necesitamos, cuáles son los más críticos. Y ahí es importante obtener y gestionar el respaldo de las áreas de negocio. En definitiva, estas prioridades y identificación de procesos críticos sería importante que las armáramos en conjunto con las áreas de negocios. Cambiar un poquitito la imagen que muchas veces ha tenido auditoría de mirar las cosas solamente de su punto de vista y compartirlas, ¿sí?, con los responsables de los procesos para realimentar este tema. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de esos responsables, en nuestro equipo de trabajo, la eficiencia en el uso de Data Analytics va a estar basado en estas prioridades, en estos procesos críticos, de forma tal que esta rutina que nosotros seguimos en entender objetivos y los problemas y demás se traduzcan en definir qué datos necesitamos para poder armar pruebas y que esos resultados sean los que los auditores, los líderes de auditoría puedan armar como resultados para compartir con los responsables de negocio. Estamos hablando de obtener y gestionar respaldo de las áreas de negocio, establecer prioridades, y no deberíamos, obviamente, olvidarnos aquí de la dirección y el comité de auditoría, que son a quienes en definitiva son uno de nuestros clientes más importantes y a quienes debemos satisfacer también con respuestas sobre el trabajo que hagamos de Data Analytics. Quizá no sean quienes se metan directamente en los hallazgos y demás, pero sí quienes tienen que recibir información de qué se está controlando, cómo funcionan nuestros resultados de Data Analytics. Muy breve para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo se ha logrado avanzar en eficiencia en Data Analytics en estas etapas. El caso que tengo es de una empresa bancaria en donde estaba definido como un riesgo estratégicamente alto modificación de variables críticas de la entidad. Tasas de interés, cotización de monedas, acuerdos financieros con los clientes. Esta es una información que tiene impacto importante en las regulaciones con los clientes, puede tener consecuencias. Habrán escuchado en la charla anterior los problemas de regulaciones que nos afectan a todas las entidades, y no cumplir con una tasa de interés correcta puede significar multas, sanciones, y también mala imagen en la opinión pública, que también es un ente regulatorio importante de nuestro funcionamiento. En esta entidad, ¿cómo se hacen las modificaciones de estas variables críticas? Finanzas, el área de finanzas y contable tiene unas planillas de cálculo donde ingresan ciertas variables básicas y calculan todos los valores que luego hay que cargar en las aplicaciones que usan esos parámetros en todas las aplicaciones de la entidad. Creo que no es nada asombroso encontrarse que alguien trabaja con planillas de cálculo, es un herramienta muy difundido, pero a partir de ahí después hay una actividad de carga. Y bueno, ahí podría haber algún tipo de problema si no se calculó bien o si no se cargó adecuadamente el dato. Auditoría, en sus programas
anuales y cuatrimestrales de revisión de procedimientos, hacía poco uso de Data Analytics, solamente algún muestreo, algún cruce de datos, a ver si las transacciones tenían o no exactamente la tasa que estaba informada. Poca información, pero este tema de que el riesgo era alto, le implicó tratar de mejorar su trabajo de información sobre problemas en este tema, y lo que hizo fue hacer un script en base a algunos de los muestreos que algún auditor había hecho, en base a algún proceso de cruce, lo ampliaron y en definitiva hicieron un control punta a punta. Por un lado, leer cuáles son las variables calculadas por el área de finanzas que tenían que aplicarse, y por el otro, conectarse a todas las bases de datos de las aplicaciones donde esos datos estaban cargados y hacer un cruce para verificar que realmente estaban cargados correctamente. Esto fue un proceso que los auditores pidieron, la gente del grupo de Data Analytics lo implementó, encontró un buen apoyo en su tema de auditoría, y lo que hicieron posteriormente es armar una automatización, armar un pequeño robot para que ese proceso automático, en vez de ser corrido en cada auditoría, pudiera estar funcionando en forma diaria y alertar cada vez que se producía un cambio en alguna de estas variables, y especialmente si encontraba que había alguna diferencia respecto a la variable cargada respecto al valor que tendría que realmente ser implementado. Y este sistema automatizado lo que hacía era enviar al auditor una información para que el auditor contactara al área, le pasara consultas sobre los cambios producidos y justificación o correcciones necesarias. Y el último paso entonces de mejora que implementaron para su eficiencia es liberar al auditor de la tarea diaria de recibir alertas cuando había y tramitarlas, sino automáticamente enviar esas alertas, obviamente con copia de auditoría. Auditoría sigue siendo un poco la dueña de este control, pero avisa enseguida a los responsables de las áreas para que pueda dispararse algún workflow de alertas, quién es el que tiene que atender estas diferencias que se encontraron, quién es el que tiene que dar respuesta, y generando además algún indicador para que la dirección pudiera ver que este es un control que funciona, que está controlando diariamente, y cuando encuentra algo, una marca roja para saber que hay algo, y si después se corrige, la marca actualizada para saber que eso se fue corrigiendo. O sea, un pequeño proceso de seguimiento de cómo un proceso manual puede ir mejorándose si sus resultados son críticos y si necesita disponerlos a tiempo, justamente con haberlos en el momento de haberlos encontrado, ¿sí?, alineados con los procesos de funcionamiento de la entidad. Acceso a datos, controles, ¿qué herramientas necesitamos entonces para trabajar? Punto importante de herramientas de Data Analytics es obtener los datos necesarios. Hemos hablado que necesitamos acceder a datos de distintas plataformas, que necesitamos razonablemente tener independencia del área de sistemas para poder extraerlos, tener los datos protegidos, ¿sí? Hemos hablado de que hay una cantidad importante de nuevos orígenes de datos que a lo mejor ya están en sus compañías o van a estar en breve, porque hay una gran tendencia a cambiarse de aplicaciones fijas en los servidores de las empresas a aplicaciones cloud. Esto es un tema que cada vez está más en uso eficiente por el área de sistemas, así que la aplicación ustedes verifican que tiene acceso a estos temas para el trabajo actual o para el trabajo futuro que ustedes hagan. Si nos ponemos a analizar datos, los expertos no informáticos tienen que poder tener facilidad de trabajo con los datos extraídos para poder complementar el trabajo de los analistas. Para eso hace falta tener comandos que faciliten cosas como buscar faltantes, duplicados, hacer cruce de información. Eso tiene que ser una tarea muy sencilla incorporada en la herramienta que ustedes utilicen para hacer fácil el trabajo y que les quede un registro de las actividades que ustedes hacen en un análisis. En alguna de las charlas del día de ayer se habló del tema de documentar lo que el auditor hace cuando hace sus trabajos de análisis de datos, y este es un tema importante, que lo que hagamos tenga una documentación para saber cuándo y cómo accedimos, qué datos, qué campos son los que trajimos, con cuáles trabajamos y cómo llegamos a algún tipo de hallazgo, y que eso lo podamos repetir.
en la medida en que lleguemos a una secuencia de extracción y análisis que es útil para una tarea de Data Analytics, es necesario poder repetir y automatizar esa tarea para que la eficiencia llegue por el mecanismo de que la tarea pueda ejecutarse sola, automática, repetitiva e informarme cuando hay hallazgos para que entonces disparen mis tareas correctivas. Mientras me informe que todo está funcionando bien, no encontrar nuevos hallazgos, estaría sin necesidad de dedicarme a esos temas. Es necesario, independientemente de los detalles de los hallazgos, poder generar informes y gráficos. Hoy es muy importante que alguien pueda tener acceso a dashboard, un panel de resultados para saber que el control se está ejecutando todos los días, cuál es el volumen de lo que controla, está controlando todo el universo que necesitaríamos controlar, está encontrando casos o no, esos casos se trabajan, eso es información que la herramienta necesita. Actualmente hay una serie de ayudas adicionales para el análisis de Data Analytics. Uno es la posibilidad de usar en inglés esto es Machine Learning, son posibilidades de que la máquina trabaje, haga sus propias rutinas sin necesidad de que nosotros las armemos, y procesar adicionalmente con lenguajes que ahora las nuevas generaciones de Data Science nos ayudarían con procesos automáticos adicionales de investigaciones con Python y R, que son lenguajes adicionales de trabajo, así que es necesario que las herramientas de Data Analytics incluyan estas opciones. Machine Learning es muy potente, es una opción de que si nosotros no tenemos reglas fijas para aplicar en conjuntos grandes de datos y sacar conclusiones, podamos hacer que el propio software analítico trate de armar sus propias reglas y nos informe informaciones. Pero con gran volumen de datos, esto es bueno para no tener que nosotros fijar nuestras propias reglas y sacar información que a lo mejor no vemos en los sistemas. Si yo tuviera que analizar información en base, no sé, a importe, a antigüedad de transacciones para encontrar alguna anormalidad, a lo mejor tendría que fijarme unos límites, montos mayores a o importes mayores a, y combinar esa información. Y en realidad un mecanismo, uno de los tantos modelos de Machine Learning, por ejemplo, es hacer sus propias agrupaciones y agruparlos en base a un montón de datos que cada transacción tenga, y esto me permitiría armar subconjuntos de todos los datos, de todas las transacciones que tienen similaridad. Y al agruparlos, lo que yo podría después trabajar es en buscar situaciones anormales. Yo no le puse ninguna regla, le di solamente datos y me muestra cómo están agrupados los datos y encuentro que acá hay algún agrupamiento donde hay muy disímiles valores de características de análisis. No están muy concentrados. Algo raro ocurre en ese grupo respecto a los otros, o encuentro en un agrupamiento un caso muy atípico, ¿sí? Que se aleja del resto de las características, y estos hallazgos son los que me permitirían, en base a estas reglas propias que me aplica o me ayuda el Machine Learning, poder encontrar situaciones especiales. O si tengo datos conocidos, historiales de fraudes cometidos, historiales de clasificación de gastos contables, armarme un modelo, leer toda mi historia de datos. Seguramente tenemos mucha historia de transacciones en auditoría, armar un modelo, y cuando vienen datos nuevos relacionados con esa misma actividad, aplicar ese modelo para predecir cuál tendrían que ser los resultados. Y esto me abre una amplia un abanico de posibilidades, porque parte de los requerimientos que tenemos en las empresas en auditoría es: no me vengas a contar lo que ocurrió hace tiempo, sino decime qué está pasando hoy, y si es posible, qué es lo que va a pasar mañana que me genere algún problema. Entonces, armando modelos que se los arma automáticamente las herramientas que proveen estos modelos, me arman modelos que yo puedo utilizar después en mis técnicas de data analítica. Así que es importante que las herramientas de data analytics que se seleccionen puedan ayudarlos con estas nuevas tecnologías. Herramientas de data analytics: necesitamos compartir resultados, generar alertas, notificar hallazgos, sea por mail, sea con algún mecanismo, pero un punto importante es poder hacer seguimiento de los hallazgos.
la tarea tradicional de mandar un mail con un Excel con casos se topa con el problema que después las respuestas son contradictorias. Lo que me dijiste ayer para un caso ahora viene siguiente. Necesitamos armar una tarea de seguimiento de hallazgos que nos ayude y que no nos genere más trabajo cada vez que se genera un hallazgo, con indicadores que nos diga cómo vamos avanzando en este tema. Acá yo lo que estoy mencionando es: establezcamos un flujo. ¿A quién le vamos a avisar cuando hay una alerta? ¿Cuál es el estado final que queremos tener en cada alerta? ¿Se solucionó? ¿Es un falso positivo? ¿Alguien asume el riesgo en la compañía? ¿Y cuáles son las etapas por las cuales va a ir pasando cada uno de nuestros hallazgos? Esto tiene que funcionar en un workflow que apoye a la gestión para que el resultado de Data Analytics entonces sea eficiente. Y a los que compartimos resultados, quizá directores de auditoría, el comité y demás, en realidad van a estar quizá más interesados en algún tipo de indicador para saber que se está trabajando, que si va mejorando o no la curva de hallazgos, dónde están algunos indicadores gráficos que ayuden rápidamente a entender cómo estamos ante algunos de los riesgos sobre los cuales estemos armando controles para verificar si estamos funcionando correctamente bien o no en la compañía. Último punto importante: nosotros necesitamos que la herramienta Data Analytics se integre con el trabajo de auditoría. Data Analytics es un apoyo al trabajo de auditoría, tiene que estar basado en análisis de riesgo, tiene que ser parte de lo que compartimos con los papeles de trabajo de auditoría, con lo que compartimos con los trabajos relacionados con el cumplimiento de normativas. Y lo que estamos pensando es que hay que tener una visión superior de cuáles son los riesgos corporativos, cuáles son los esfuerzos de mitigación en la empresa, y entonces aportar ahí en función de los objetivos tácticos, los controles y las pruebas que nosotros armemos de nuestro sistema, si encontramos o no excepciones para compartirlas como hallazgos con los sectores. Tenemos que estar alineados con toda esta línea de trabajo para que nuestro trabajo de Data Analytics sea eficiente y no sea simplemente trabajar con datos y sacar resultados. Este trabajo de integración, entonces, nosotros hacemos énfasis en el acceso a datos, en poder acceder en forma directa a cada uno de los sistemas, no depender y poder tener una automatización en el análisis, y esto tiene que estar bien alineado con la estrategia, con los proyectos, con los resultados, con los mapas de cumplimiento que tenga la organización para que sea efectivo y eficiente el trabajo y el aporte que hagamos desde auditoría con Data Analytics. Este sería un poco mi mensaje integrador con este tema, y si no he logrado aportar mi granito de confusión al tema de cómo ser eficiente en Data Analytics, les dejo mi mail para que nos contacten independientemente de la sesión de preguntas y respuestas que abrimos ahora. Muchas gracias por la participación de ustedes. Muchas gracias a ti, Juan José, por tu presentación y además por la confianza de entregarnos tu mail, tu contacto, todo tu tiempo y tu expertise también para resolver las dudas. Y tenemos algunas preguntas, algunas de ellas que hemos recogido del chat. Dice, al implementar controles de auditoría continua, ¿se dejarían de lado los ciclos de auditoría por procesos? Buena pregunta. Yo creo que tienen que ser... que no es necesario dejarlos, pero tienen que ser complementarios. Está claro que en algún minuto auditoría hace un análisis más completo, más genérico de un proceso de negocio, pero lo que estamos necesitando es no esperar a ciclos de análisis para poder alertar de problemas. Necesitamos que auditoría continua a través de Data Analytics aporte sus hallazgos, primero, en el momento que se detectan, lo más cercano posible al momento de ejecución o de detección del problema para que alguien pueda resolverlos y no esperar a un informe de auditoría meses después cuando ya no hay soluciones posibles. Y además, este trabajo de auditoría continua aporta evidencia para que cuando se haga el ciclo de análisis, entonces ya tengamos evidencia recogida de cómo funcionan los procesos para ver si necesitamos hacer algún trabajo investigativo adicional o ya tenemos lo suficiente. Y de todas maneras hay que estar
pendientes de cuáles son los resultados de Data Analytics para tener la agilidad de cambiar el programa de auditoría y no esperar a un proceso que teníamos previsto para hacer dentro de 3 meses, si ahora nos estamos enterando con auditoría continua que hay problemas. Entonces, bueno, tenemos que estar previstos para cambiar nuestro plan y dedicarnos a investigar con más profundidad lo que surja a partir de Data Analytics. Y respecto a los indicadores gráficos de auditoría continua, ¿estos reemplazarían los informes de auditoría tradicionales? Bueno, ese es otro buen punto. A ver, a mí me gusta comparar, y seguramente tú que estás del lado del periodismo lo vas a entender bien, a los informes de auditoría como los diarios impresos, ¿sí? Ya cada vez se leen menos. Los diarios impresos, en realidad, cuando llegan a las manos del lector, lo que traen es historia, y lo que la gente necesita es información en tiempo real. Entonces, indicadores gráficos y lo que provee Data Analytics en realidad aporta la información en el minuto, que es lo que la gente necesita ver. Hoy no se consumen prácticamente diarios impresos porque la gente necesita la noticia hoy. El diario impreso me llega mañana y la noticia ocurrió hoy. Si alguno de ustedes está siguiendo los Juegos Olímpicos, les pasará lo mismo. Lo están mirando en internet, lo están mirando en televisión, y el diario del día siguiente me trae parcialmente datos de lo que ya ocurrió. No digo que se deje de leer historia. Yo creo que hay que eventualmente combinarlo. Algún informe es posible que haya que hacer, especialmente si hay algún ente regulador que lo pida. Pero eso no debería evitar que tengamos indicadores para que rápidamente alguien vea la noticia del momento, el problema del momento, el hallazgo de ahora, que después podremos historiar con profundidad, pero va en camino de que todo se reemplace con gráficos, con indicadores rápidos, porque la gente cada vez le dedica menos tiempo a leer, menos tiempo a profundizar, necesita saber algo rápido para actuar en consecuencia rápida, y Data Analytics tiene que poder proveer eso mediante indicadores o gráficos rápidos de consumo. Buenísima analogía, cómo la inmediatez golpea a todos los ámbitos profesionales, las distintas áreas, desde el periodismo, como decías tú, hasta la auditoría. De qué manera este mundo rápido en el que estamos viviendo nos exige estar siempre actualizados en el momento. Data Analytics para auditoría, dicen, ¿es solo necesaria para empresas grandes con mucho volumen de datos? No, todas las empresas hoy en día yo creo que tienen prácticamente todos sus sistemas, todos sus procesos con algún soporte informático. Yo creo que ni siquiera la entrada y salida del personal o las visitas a las empresas en algún lado informático está. Yo creo que si investigan en sus organizaciones, casi todo tiene algún soporte. Lo que yo diría que como diferencia, una empresa chica generalmente tendrá menos volumen de datos que una empresa grande. Entonces me parece que la única diferencia, pero igual los datos están en los sistemas, igual Data Analytics va a ayudar a extraer información, analizar problemas, encontrar casos. Lo que diría es que quizá una diferencia importante será el tamaño o el volumen, o la fuerza de trabajo. A lo mejor en una empresa chica necesitamos menos cantidad de auditores, menos trabajos, menos cantidad de controles que una empresa grande. Vamos a procesar menos volumen, a lo mejor necesitamos una instalación más sencilla de soporte para esto, pero sería importante, como cualquier empresa tendrá previsiones de crecimiento en el futuro, será importante tener en cuenta que la herramienta les pueda ayudar, que pueda escalar, que pueda aumentar en prestaciones en la medida que la empresa aumente de volumen de datos y demás para poder soportar lo que necesiten. Pero aún en empresas chicas el tema de análisis de datos es importante. Excelente punto. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. Muchas gracias por ser parte de este Congreso de Auditoría Interna de Chile. Que estén muy bien. Muchas gracias y nos vemos en breve. Sí, pues ojalá la próxima vez presencialmente. Ya te prometí que te vamos a esperar con un pisco sour. Me gustaría muchísimo. Perfecto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias igualmente. Chao, que tengas un buen día.